Y vamos para el bloque 2. En el anterior hablábamos de que entender que el señalar a alguien que nos lastima, el emitir un juicio, hacer un juicio, tomar venganza con nuestras propias manos, únicamente es territorio de Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, suya es, no es no nosotros. Esto nos lleva, como lo hablábamos, de no meternos en territorio, de saber cómo tenemos que hablar, cuándo hablar, pero también entender que somos pecadores. Como hablábamos de David, que emitió un juicio y él había hecho cosas más grandes. El entender que en nuestro ojo a veces hay una viga y nosotros queremos sacar la paja del hermano. Pero esta era la base, era la plataforma, por eso decidí hacerlo. El Señor me decía, hazlo en tres partes. Ahora vamos a ver el capítulo de este libro que les digo, uno es proyecto de la escuela y dos, quiero compartirlo con todos los que nos oyen, es el arte de perdonar y olvidar. Qué difícil es perdonar, pero qué más difícil es olvidar. Dice la banda, no, yo perdono, pero nunca olvido. Pero no estás perdonando, bro. O el clásico que dice, yo soy cristiano, pero mi cuchillo no. Entonces, quieres venganza, carnal, ¿no? Primera de Corintios 13 es el gran capítulo del amor en la Biblia. Es una perfecta demostración de la causa y efecto del perdón total. La cumbre de este maravilloso pasaje es la frase que se encuentra en el versículo 5, no guardar rencor. La palabra griega que se traduce como guarda es logizomai, que significa computar o imputar. Por lo tanto, no computar, imputar o contar las equivocaciones de un ser amado es hacer por esa persona lo que Dios hace por nosotros. Esto es escoger, no reconocer su pecado ante los ojos de Dios. Nuestro pecado ya no existe. Cuando nosotros perdonamos a alguien, también nos negamos a guardar una lista de los malos actos. No computar. Yo le decía en la mañana que estábamos viendo estos temas a mi esposa, le decía, yo tengo computada aquí en esta lab fotos, música, recuerdos, todo. Y en la otra más todavía. A veces nuestro corazón es así. Computa, guarda, registra los daños cometidos. Y Dios nos dice, no guarda rencor, no guarda, no computa, no logizomai. Y esto es increíble. Por eso te decía, wow, empezamos con todo. Por eso te decía que el entender que no debemos de juzgar es la base para poder perdonar. Video, tenemos que hacer esto, dije en video. La gente tiene que saber esto. La gente tiene que soltar al familiar que se le atoró en el gañote. La gente tiene que soltar al ex marido que ya se fue hace 30 años, pero ahí lo sigue atorado. La gente debe de soltar al hermano de la iglesia, al pastor que lo hirió. Debemos de soltar, ser libres y ser como Cristo cuando decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y en la griega dice, déjalos ir, no les tomes esto en cuenta. Debemos de aprender a hacer eso. Debemos de aprender que la ofensa debe ser voluntariamente olvidada. Antes de que se guarde rencor en el corazón, la ofensa debe ser voluntariamente olvidada y no debe darse ninguna oportunidad para el resentimiento. Ninguna oportunidad para el resentimiento. ¿Sabes? El resentimiento es una fisura. No tengo tiempo para contarte esa historia que me enseñó mi maestro Javi, que es increíble. Es una fisura por lo cual el enemigo entra. La mayor debilidad que a él le encanta ver es nuestra incapacidad, lo vuelvo a subrayar, incapacidad de perdonar. Cuando nosotros tenemos la incapacidad de perdonar a alguien que nos lastimó o que lastimó a alguien que amamos, el enemigo ve esa fisura y se clava. Hay una canción del Tri que dice, no dejes que el diablo penetre tu corazón. Cuando tú tienes la incapacidad para perdonar, el diablo penetra tu corazón. Es crucial que libremos a nuestros corazones de la amargura si no queremos darle al diablo una invitación en una bandeja de plata, yo diría de oro, para entrar a nuestras vidas. ¿Cuál es el paso? Vamos a estar
dando principios de este libro que es espectacular. Bendigo el día en que nos pusieron a leer este libro. ¿Cuál es el paso importante para abandonar esa lista? Debemos entender que el amor es una elección, es un acto de voluntad. Yo elijo amar a mi esposa. A veces pensamos que el amor es algo que se siente, y sí, pero conforme pasa el tiempo se convierte en un acto de voluntad. Esa misma voluntad lo llevó a la cruz del Calvario por amor. Eligió, es un acto de voluntad. Guardar una lista de maldades es también un acto de voluntad. Yo cuando era más joven, hoy al joven, mi papá me decía, da lo mismo, rana, porque antes me decían rana, da lo mismo, rana, que seas malo, gandaya, Jorgito del Mazo Hayes, a que seas bueno. ¿Qué te cuesta ser bueno? Y yo le decía, chale, ¿no? Cuando andábamos de loquillos. Y es lo mismo. El amor es una elección, la gracia es una elección, el perdón es una elección. Pero también guardar una lista, computar una lista de maldades, de obras en contra, de daños hacia ti, también es un acto de voluntad. Da lo mismo, suéltala. Da lo mismo hacer lo bueno que hacer lo malo. Da lo mismo computar perdón, gracia, extender tu misericordia como una extensión de lo que es Dios en tu vida, que guardar rencor. Una elección es una elección de no amar. Y es la elección más natural y más fácil para nosotros. ¿Por qué yo hacía el mal? Porque era lo más fácil. Ahora lo entiendo casi 10 años después. Vivir una vida en Cristo no es fácil. Es tomar tu cruz y seguirle todos los días. Es más fácil ser gandalla, es más fácil romper jefas, es más fácil hablar bien ñero, es más fácil echar la coña, es más fácil. Ahora está la otra cara de la moneda. Es negarse a guardar una lista de nuestros derechos. Ok, ya no estoy guardando, no quiero guardar la lista de maldades, pero tampoco quiero guardar una lista de derechos, de que merezco, que debo recibir, cómo me debes de tratar, cómo me debes de lavar las patas, etcétera, etcétera. Vamos a leer. No guardar una lista de maldades es también una negación a guardar una lista de las cosas que usted ha hecho correctamente. Es tan deshonroso para la gracia de Dios guardar una lista de las buenas obras de usted, como lo es guardar una lista de las malas obras de otros. ¿Por qué? Porque es una forma de autoexaltación. Pues te decía, es la cara de la otra moneda. Ahora, quiero que medites en esto. El amor no solo rompe la lista de las malas obras, sino también de las buenas. Está increíble, te lo voy a decir otra vez. El amor no solo rompe la lista de las malas obras, sino también de las buenas listas. ¿Sabes? No guardar rencor, pero tampoco guardar tus buenas obras para que no caigas en autoexaltación, orgullos y egos. Es como decimos en México, para que no salga el mariachi que llevas dentro. ¿Cómo es eso? Cuando te pones a cantar las cosas buenas que has hecho por el prójimo. Qué desagradable es cuando, y me apunto porque es algo con lo que Dios trabajó muchísimo hace 2 años, 3 años conmigo, no, ¿cuál 2 años? Era cantar, es que yo esto, es que yo esto y que yo lo otro por ti, y hasta que el Señor me dijo, ya madura, Manuel. Bueno, no me digo así, me dijo, te humillas o te humillo, pero era como, ya, estate en paz, ya cállate. Quiero que comprendamos esto y que sea uno de los recursos que Dios nos está dando aquí, que lo entendamos, que el perdón es una elección. El perdón es una elección, es algo que yo elijo, es algo que yo decido. Toda nuestra vida está compuesta de elecciones. Estar amargado por lo que me hizo un vato, un carnal, un brother, es mi elección. Odiar a mi prójimo es mi elección.
envidiar al que le está yendo mejor ministerialmente o laboralmente o familiarmente, es mi elección. Guardarme y computar tanto malas obras como tantas cosas buenas que Manuel ha hecho, es una decisión. ¿Sabes? Debemos de dar aquello que necesitamos. Yo necesito la gracia de Dios todos los días, porque todos los días lo riego. Hay días que casi me voy en blanco, pero hay días que llego a la cama bien batido y bien sucio a causa de mi pecado, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar, de mi forma de hablar, de mi forma de dirigirme, de mi forma de afrontar la vida. Hay veces que llego a la cama batido, asqueroso, y necesito la gracia de mi Señor para perdón de pecados. De Jesucristo aprendí algo y aquí dice que si no perdonamos de corazón, perdonando a todos, no seremos perdonados. Cristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo necesito misericordia todos los días. Necesito perdón de Dios todos los días. Y yo quiero dar eso. Porque recuerdas que en la manera en que trates al que trata a los demás, de la manera en que te gustaría que te trataran. ¿Y sabes cómo es esa manera? ¿Sabes cómo? Extendiendo tu mano de perdón, donando esa gracia, ese favor aunque no se lo merezcan, esa bondad, esa sonrisa, ese abrazo a quien te ha lastimado. No importa la ofensa que sea, desde la más chiquita de que no te saludó hasta un abuso sexual o el asesinato de un familiar o el robo de algo muy valioso para ti, o que se acostó con tu mujer o se casó con tu mujer. Perdona. Debemos de ser libres de ese dolor que ha infectado nuestros corazones. Perdona. Debemos de caminar con la frente en alto de decir, sí fallo, pero cuando me fallan, yo sé perdonar, porque hay un Dios grande que me sabe perdonar. Solamente Dios puede ayudar a las personas, hermanos. Solamente Dios nos puede dar esa capacidad para perdonar genuinamente y completamente la ofensa de alguien en mi vida. Me encanta, amo este tema. Me he dado cuenta que traigo atorado en el gañote a 2 que 3 compas que creía que no los traía. Y hoy mismo los voy a bendecir en el nombre de Jesús. En el libro de Colosenses se habla de eso. Debido a lo que Cristo hizo, nosotros somos puros y no tenemos juicio sobre nosotros. Ahora, la pregunta del millón es, y esto se va a poner bien loco, ya viene lo chido, ¿cómo puedo obtener el perdón total? Perdonarse a uno mismo significa experimentar el amor que no guarda una lista de nuestras maldades. Hablaba hace rato con una persona de un evento que hubo en la iglesia el sábado, y yo entendí que por tanto pedirle perdón a mi papá terrenal, por enfocarme casi 9 años en pedirle perdón por todo el daño que le causé, por incluso golpes, por incluso majaderías. Una vez hasta le quemé la espalda con un cigarro, por enfocarme tanto en pedirle perdón. Nunca me di el tiempo también de entender que él me dañó y tenía que perdonarlo. Hasta que el pastor dice, vengan y perdona a tu papá. Y yo estoy diciendo, perdóname, 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 perdóname. Y el Espíritu Santo me dijo, no tienes que pedir perdón, tienes que extender tu perdón. Y me puse a llorar como niña. Me puse a llorar a cántaros y entendí que tenía que perdonar a mi papá, pero que llevaba 9 años atorado en un bucle de no poder perdonarme. Incluso la última noche que lo vi vivo, que lo humillé y le dije, jodido, bueno para nada, miserable. Y me atoré 9 años, papá. 9 años. Pero Dios nos hace libres. Perdonarnos a nosotros mismos significa experimentar el amor que no guarda una lista de nuestras propias maldades.
Perdonarnos a nosotros mismos es también un proceso diario. Podemos despertar cada día con la conciencia de errores y fracasos del pasado y desear fervientemente poder retrasar el tiempo en el reloj y volver a comenzar. Puede que tengamos sentimientos de culpa o pseudo culpa. Esto nos atora en la vida. Como te decía, me atoré 9 años. Y gracias a Dios por esos pastores que Dios utiliza para liberarnos. Es Dios a través de ellos. Y traerás libertad a los cautivos. Porque a veces somos cautivos de nuestra propia cárcel interna a causa del perdón. De que no perdonamos las ofensas de alguien, o no nos perdonamos a nosotros mismos, o no sabemos recibir el perdón de Dios. Perdonarse usted mismo puede que cause el avance que usted ha estado esperando por años. Podría liberarlo en maneras que nunca antes has experimentado. Esto se debe a que hemos tenido temor de perdonarnos a nosotros mismos. Nos aferramos al temor como si fuera una cosa de valor. La verdad es que este tipo de temor no es ningún amigo, sino más bien un feroz enemigo. Es el mismo aliento de Satanás que está detrás del temor a perdonarnos a nosotros mismos. El perdón a nosotros mismos, hermano, nos va a dar la restauración que necesitamos para cumplir eficazmente el propósito de Dios. Nos va a dar las herramientas, la fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús fue crucificado, la banda lo dejó, Pedro lo negó y ellos se sintieron profundamente indignos. Entonces Jesús ya resucitado se les aparece y los ama y los cuida y les da gracia, y eso los activa en lo que venía, un nuevo ministerio. Aquí dice: yo muchas veces he pensado que una de las razones por la cual Pedro fue tan eficaz en el día de Pentecostés, el que era perfectamente consciente, él había abrazado el perdón de Dios y se había metido ese perdón en sí mismo y dijo: también me perdono por haber negado a mi Señor 3 veces. ¿Cómo sabemos que no hemos perdonado? Si nos sentimos culpables, nos culpamos a nosotros mismos y descubrimos que no podemos funcionar normalmente, aun cuando hayamos confesado nuestros pecados a Dios. Y eso indica que todavía no nos hemos perdonado a nosotros mismos totalmente. Significa que seguimos quedándonos con una culpa que Dios ya ha quitado. Nos negamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos confesado nuestros pecados, debemos agarrar esta promesa con las 2 manos y perdonarnos a nosotros mismos, lo cual es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. La persona que no se ha perdonado a sí misma es una persona infeliz y normalmente es incapaz de perdonar a otros. ¿Ves de qué manera nos ata la falta de perdón hacia nosotros mismos? Yo no pensaba contar lo del sábado ahí en la iglesia, pero fue tan increíble que sigo pidiendo perdón a mi papá. Y es porque no me había perdonado a mí mismo. El perdón viene en 3 vías, lo acabo de comprender. Viene perdón al prójimo, perdón a mí mismo y recibir el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se activó al derramar su sangre preciosa en ese madero, y es expiar todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso me da la capacidad de decir: su sacrificio es lo suficientemente valioso porque proviene de Dios como para yo ser totalmente perdonado. Y esto me debe de dar la capacidad de entender el perdón de Dios y poder tener la capacidad para perdonarme a mí mismo, y también tener la capacidad que si Dios me perdonó todos mis pecados, que fueron muchísimos, yo también tengo la capacidad, porque Dios me capacita para poder extender esa misericordia a quien me ha lastimado. Y eso solo se gesta en la cruz del Calvario. Perdón de Dios hacia mí, de mí hacia el prójimo y de mí para mí. Como cuando te regalas una cartita el 14 de febrero que nadie te dio nada. De mí para mí, de mí para mí. Es entender que si nos acercamos al trono de la gracia, Él es fiel y justo. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Que sus misericordias son nuevas cada mañana.
increíble. Pero, ¿cuál es el némesis de recibir esta gracia? Son dos: culpa verdadera y pseudo culpa. Estos son los dos motivos por los cuales nos quedamos estancados. Hay dos tipos de culpa con la que la mayoría de nosotros luchamos: la culpa verdadera, un resultado de nuestro pecado contra Dios o alguien, y la pseudo culpa, cuando no hay pecado en nuestras vidas. Esto es interesantísimo, checa. El pecado que ha sido confesado a Dios es totalmente perdonado por Él, y cualquier culpabilidad que sintamos después de esto es pseudo culpa. ¿Por qué? Porque yo ya me perdonó Dios. Debo de caminar libre, en libertad, no para pecar, sino para seguir fiel a Dios, porque Él es fiel, yo soy fiel. Dice, la pseudoculpa, aunque es falsa, es también muy real. Es decir, nos sentimos sinceramente culpables, pero se llama pseudoculpa porque cuando se medita en ello no hay ninguna buena razón para sentirme culpable. Es como cuando atropellas a alguien. Ibas bien y se echó a correr escapando de alguien y lo atropellaste. Pregunta, ¿fue tu culpa? No. Entonces no te sientes culpable. No fue tu culpa. Libérate de esa carga, aunque él haya muerto. Se oye cruel, pero es la verdad. Pero muchas veces cargamos literal al muertito por años. Medita, pídele al Espíritu Santo que te diga en qué áreas la culpa me está asfixiando, pero en qué áreas la pseudo culpa, aquellas cosas que me siento culpable aunque yo no hice nada, como cuando un familiar se ofende y tú no hiciste nada, pues no es tu problema. Igual búscalo, trata de remendar las cosas, pero si no se puede, pues ni modo, sigue caminando, pero no es tu culpa. La lista de maneras en que la pseudoculpa puede afectar negativamente nuestra vida es interminable. Podemos llegar a estar cargados por algo que en realidad no tuvo nada que ver con nosotros. El otro tipo de pseudoculpa es cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados. Puede que incluso se haya arrepentido profundamente, pero no se siente perdonado. Una vez que hayamos reconocido nuestro pecado, deberíamos aceptar nuestro perdón y dejar ir el resto en las manos de Dios. Una vez que tú aceptas el perdón de Dios, déjalo. Suelta. ¿Qué pasa cuando no aceptamos ese perdón? Y viene el autocastigo, la autocomiseración, la autocompasión, la justificación. Desechamos a Cristo. No perdonarnos a nosotros mismos es una forma sutil de competir con la expiación de Cristo. Dios ya ha castigado a Jesús por lo que nosotros hicimos. ¿Cuánto nos acepta? ¿Cuánto no aceptamos nuestro propio perdón? Cuando no aceptamos nuestro propio perdón, estamos castigándonos a nosotros mismos en lugar de aceptar el sacrificio. Jesús quiere castigarme a mí mismo por mis fracasos. Esto compite con la obra perfecta de Jesús. En lugar de aceptar el sacrificio de Jesús, quiero castigarme a mí mismo por mis fracasos. Esto compite con la obra de Jesús. Deja el pasado de una vez y para siempre, hermano. Deja el temor y el autocastigo. Deja el pasado que se ha pasado de una vez y para siempre. Debemos de entender que la gracia está sobre nosotros. La gracia es ese favor inmerecido. Es misericordia, es no obtener lo que sí merecemos. La gracia no es gracia si tenemos que ser lo suficientemente buenos para que se aplique a nosotros. Gracia es aceptar lo que no merecemos y puede parecernos injusto cuando hemos hecho algo horrible. ¿Sabes? Si hay una voz que te condena, si hay una voz que te señala, esa voz no es del Espíritu Santo. Todas las acusaciones respecto al pecado confesado vienen del diablo. Cuando usted sabe que ha aplicado primero 1 Juan 1:9, sigue sintiendo una voz acusadora por el fracaso, por el pasado, apuntándote a ti. Esa voz no viene de tu Padre Celestial, no viene de Jesús, no viene del Espíritu Santo, viene del diablo. Con esto cerramos. La gracia no es gracia si tenemos que ser lo suficientemente buenos para que se aplique a nosotros. ¿Puede usted hacer eso? Lee esto. Habiendo perdonado a otros, es momento que se perdone a sí mismo. Eso es exactamente lo que Dios quiere de nosotros y de mí. Debió de haber sido hace mucho tiempo.
Deja que el pasado sea pasado. Dios le ama, Dios te ama, Dios nos ama. Él quiere que vivamos libres, que soltemos. Él nos acepta tal como somos. Debemos de recuperar esos años desperdiciados en la falta de perdón. Debemos de recuperar esos años desperdiciados en el rencor, en el egoísmo, en la conmiseración, en el autocastigo, el no perdonarnos a nosotros mismos, el no perdonar al prójimo y el no recibir la gracia de Dios. La gracia no es gracia si tenemos que ser lo suficientemente buenos para que se aplique a nosotros. No va a haber algo que yo haga para que Dios me ame más. Y no va a haber algo que yo haga para que Dios me ame menos. Es su gracia, es su favor, es su perdón, es su amor, lo que nos debe de dar la capacidad para perdonar y ser libres. Y este es el bloque 2. Vamos por el 3. Chao.